Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Moraleda, soy el Digital Marketing Manager de Veritas y simplemente estoy aquí para daros la bienvenida a nuestro webinar de hoy, que es Conceptos Básicos en Genética, el primero de una serie de 4 webinars que irán alrededor de pues, temas más básicos o un poquito menos básicos sobre genética. Y nada, quiero introducir a la charla a nuestra Chief Product Officer, Viviana Palau, que será quien os dará la charla de hoy. Muchas gracias y espero que disfrutéis con el contenido. Viviana, por favor, adelante. Muchas gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el webinar de hoy, la primera sesión de las 4 que tenemos organizadas. En esta primera sesión vamos a refrescar conceptos básicos, bueno, y no tan básicos en genética, repasando un poquito acerca del ADN, exoma, genoma y, bueno, vamos a ir paso a paso y lo vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el ADN? Bueno, el ADN, todos hemos oído lógicamente hablar acerca del ADN y sabemos bastante bien qué es. En el fondo, bueno, es la molécula de la vida y contiene todas las instrucciones para la creación, desarrollo y reproducción de los organismos vivos. ADN es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico y en el fondo es un sistema de almacenamiento de información. Igual que, por ejemplo, en un sistema binario con ceros y unos, todo se codifica con solo esos dos códigos, o sea, con esos dos parámetros, 0 y 1. En un ADN, todo se escribe con 4 letras, A, T, C y G, adenina, timina, citosina y guanina. El ADN de cada persona, es decir, en cada célula de cada persona, dentro del núcleo, tenemos este ADN que contiene 6.000 millones de estas letras, de este código. Y de hecho, si fuésemos capaces de coger el ADN del núcleo y estirarlo, extenderlo, el ADN de cada célula ocuparía más de 2 metros de longitud. Pero está cuidadosamente empaquetado dentro de unas estructuras dentro del núcleo de la célula y por eso, bueno, pues logramos de una manera tan efectiva ocupar muy poquito espacio. Si cogemos una muestra de cualquier persona, de cualquier célula nucleada del organismo, por ejemplo, en un hematíe no hay núcleo, por lo cual tampoco hay ADN. Pero si cogemos una célula nucleada, vamos a diferenciar dentro de todos los orgánulos que sabemos que tiene la célula, vamos a diferenciar dos que hoy nos interesan específicamente. En el núcleo vamos a encontrar el ADN nuclear, el ADN germinal. Es el ADN que normalmente analizamos con cualquier test genético y va a llevar la mitad de información que hemos heredado de nuestro padre y la mitad que hemos heredado de nuestra madre. Pero hay otro ADN dentro de las mitocondrias. Este es el ADN mitocondrial y siempre se hereda de la madre. Ahora veremos un par de datos acerca del ADN mitocondrial. Es muchísimo más pequeño y, bueno, no es el que generalmente analizamos. Si pudiésemos mirar un poquito más dentro del núcleo, veríamos que los cromosomas están dentro de este núcleo organizados. Y de hecho, un cromosoma no es más que ADN compactado, muy compactado alrededor de histonas. Si pudiéramos mirar también más en detenimiento el ADN, encontraríamos sus estructuras funcionales, mínima funcional, que son los genes. Como hemos dicho antes, aparte del ADN nuclear, encontrábamos otro ADN dentro de cada célula, y es el ADN mitocondrial. La mitocondria es la central energética de la célula. Y este ADN es propio, siempre heredado de la madre, es diferente del nuclear y es muchísimo más pequeño, es circular. Y para que os hagáis la idea, el ADN nuclear tiene 3.000 millones de pares de bases o 6.000 millones de bases, muy grande. Y este ADN tiene 16.500 pares de bases, es muchísimo más pequeñito. De hecho, solo tiene 37 genes frente a los 20.000 que contiene el ADN nuclear. Por lo cual, bueno, pues en ocasiones sí es responsable de enfermedades mitocondriales, pero la mayoría, de hecho, de enfermedades mitocondriales se producen por mutaciones en el ADN nuclear, por lo cual generalmente no se estudia. Bueno, ahora ya dejamos las mitocondrias de lado, olvidamos el ADN mitocondrial, esto era un detalle, pues porque es importante, bueno, es
era importante resaltarlo, y nos vamos a centrar en el ADN nuclear, que es del que venimos a hablar. Si mirásemos un poquito más en detalle el ADN nuclear, en una fase concreta de la división celular, es decir, en la metafase, porque en el resto del tiempo el ADN está organizado de otra manera, ahora lo veremos. Si lo logramos ver en metafase, esto es lo que veríamos, ¿no? Obviamente no estarían los cromosomas tan bien organizaditos por pares, pero estarían. Es decir, en metafase vemos el ADN compactado en forma de cromosomas. Tenemos un par de cromosomas sexuales que definen el sexo de la persona y el resto, los pares del 1 al 22, son los autosomas o cromosomas autosómicos. Y son iguales en hombres y en mujeres. Ahora vamos a echar un ojo, vamos a mirar un poquito más en detalle el cromosoma, el par 5. Es decir, podríamos mirar cualquier otro autosómico, pero vamos a mirar, por ejemplo, este. En los autosomas tenemos siempre un cromosoma heredado de nuestro padre y un cromosoma heredado de nuestra madre. Es decir, la mitad de la información genética pertenece a nuestra madre y la otra mitad a nuestro padre. ¿Qué significa esto? Pues que en esos cromosomas hay muchos genes. Imaginemos un gen A. Tendremos una copia del gen A heredado del padre y una copia del gen A heredado de la madre. ¿Qué significa esto? Que tenemos lo que nosotros llamamos dos alelos del gen, es decir, dos copias del gen. Esto es importante, bueno, dependiendo de la herencia y el tipo de enfermedad, a veces es necesario que las dos copias estén mutadas para que el individuo esté enfermo y a veces, en este caso son enfermedades recesivas, y cuando es necesario solamente que una esté afectada para que la enfermedad se exprese, hablamos de enfermedades dominantes, por lo cual es importante. Tenemos dos copias de cada gen. El alelo, por decirlo así, la definición, es cada una de las dos versiones de un gen. Uno heredado del madre y otro heredado del padre. Cuando hacemos un análisis genético, analizamos ambas copias. De manera que, por ejemplo, si encontramos que una de estas copias está mutada y la otra no, hablamos de un individuo heterocigoto para ese determinado alelo. Y si tiene las dos copias mutadas, hablamos de un homocigoto para ese alelo. Cuando hablamos de cromosomas sexuales, bueno, pues el cromosoma Y, lógicamente, siempre lo heredamos del padre, ya que las mujeres no tenemos cromosoma Y. Y el cromosoma X lo heredan de la madre los hombres, los varones. De manera que aquí tenemos una situación excepcional. Si os fijáis, el cromosoma Y es mucho más pequeño que el cromosoma X. De manera que va a haber genes que están en el cromosoma X que no están representados en el cromosoma Y. En este caso, solo hay un alelo. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, esto explica que en las enfermedades ligadas a X, cuando existe un gen que el cromosoma Y no está representado y en un hombre está mutado en el cromosoma X que tiene, como no tiene otra copia para compensar el efecto de este gen mutado, padece la enfermedad. Sin embargo, en el caso de las mujeres, al tener dos cromosomas X, tenemos otra copia de ese gen para compensar el daño, por lo cual muchas veces somos simplemente portadoras. ¿Qué ocurre? Que en determinados genes, en los varones, al no tener representación más que una sola representación en el cromosoma X y no tener representación en el cromosoma Y, no podemos hablar ni de heterocigoto ni de homocigoto. Si tenemos la copia mutada de ese gen, hablaremos de un individuo hemicigoto. Esto hablamos solamente ocurre en los cromosomas sexuales, en los que no existe, solo hay una copia en los varones. Los cromosomas, como he dicho antes, son las estructuras que forman nuestro ADN cuando se compacta en el núcleo de la célula. El ADN se va a compactar alrededor de unas proteínas que se denominan histonas. De hecho, si nos fijamos, lo hemos visto en el cariotipo anterior, cada cromosoma tiene un tamaño y un patrón de bandas diferente. Es decir, cuando lo teñimos, tiene un patrón de coloración diferente. Y estas bandas y el tamaño nos permiten identificarlos. También hay otra diferencia y es el centrómero. El centrómero es el punto central que separa los dos brazos del cromosoma. Y ahora vamos a ver las diferentes opciones que podemos encontrar.
Cuando el centrómero está equidistante de los dos brazos, es decir, siempre va a haber un brazo un poco más pequeño que el otro, al brazo pequeño le llamamos P y al brazo grande le llamamos Q. Cuando el centrómero está más o menos equidistante, a simple vista, hablamos de cromosomas metacéntricos. Cuando visiblemente hay un cromosoma, el brazo corto del cromosoma se ve más pequeño y existe una diferencia significativa con el brazo largo, hablamos de cromosomas submetacéntricos. Y cuando tenemos un brazo pequeño, casi inexistente, casi no tiene genes, en este caso hablamos de cromosomas acrocéntricos. De manera que cuando queremos localizar, por ejemplo, un gen dentro de un genoma, tenemos que dar ciertos datos. Y existe una codificación, una manera de hacerlo, una nomenclatura. Primero nombramos el cromosoma, es decir, decimos en qué cromosoma está el gen. Luego decimos en qué brazo, en el corto o en el largo. Luego hablamos o nombramos la región. Luego hablamos de la banda o la subbanda donde se encuentra localizado el gen. Por lo cual, vamos a ver un ejemplo específico, en este caso, del gen BRCA2. En esta base de datos vemos que tenemos el gen BRCA2 y si os fijáis abajo en la esquina, vemos que está localizado en el cromosoma, por decirlo así, vemos el código 13Q 13.1. Y ahora vamos a ver qué significa este código. Con esto vemos que el gen BRCA2 está localizado en el cromosoma 13. Está localizado en el brazo largo. Está localizado en la región 1, banda 3, subbanda 1. De manera que, casi a simple vista, podríamos, viendo el cromosoma, localizar dónde está el gen BRCA2. Bueno, hemos hablado de los centrómeros, que es la parte central del cromosoma, pero también merece la pena mencionar qué son los telómeros. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante que están muy repetidas, son regiones de una secuencia específica que se repite muchas veces y su objetivo es lograr la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas. Es decir, evitan que se fusionen con otros cromosomas o que se deterioren. Estos telómeros, con cada división celular, se van acortando, por lo cual disminuyen con la edad. Y existen factores como fumar, el estrés, la obesidad. Bueno, hay determinados factores que van a acortar o acelerar el acortamiento de estos telómeros. Es un dato, bueno, al menos es un dato curioso. Hay muchísimas investigaciones ahora mismo y de hecho hay tecnologías específicas que miden la edad biológica, no cronológica, en base a la longitud de los telómeros. Bueno, pues volvemos a nuestra célula, pero en esta ocasión, en vez de capturar la célula en metafase, la vamos a ver en otras fases del ciclo celular. Cuando no se está dividiendo, el ADN lo encontramos así, como un ovillo de lana dentro del núcleo, no dividido y organizadito en cromosomas, no es tan fácil. Esto es lo que llamamos cromatina. La cromatina es la unión de ADN y proteínas. Y vamos a encontrar dos colores, como podéis observar en la fotografía. Existen regiones oscuras, que son lo que llamamos heterocromatina, que son regiones más compactadas, son genéticamente inactivas, es decir, no se transcriben. Y las zonas más claras son lo que llamamos eucromatina, que es una forma de cromatina menos compactada, de manera que en este caso sí hay transcripción activa de genes. ¿Qué significa esto? Esto es un sistema que explica por qué una célula con la misma información genética da lugar a un hígado y otra con la misma información genética da lugar a una célula cerebral. La explicación está en que las células, bueno, por diferentes mecanismos, son capaces de ajustar qué genes necesitan en función del tejido. Los que no necesitan los ponen en forma de heterocromatina, los compactan y no se transcriben, y los que necesita ese tejido específico están en forma de eucromatina y se transcriben. Y son, dependiendo del tejido, se transcribirán unos u otros. Por eso, una célula con la misma información genética puede llegar a formar pues, órganos diferentes, tejidos diferentes, etc. Bueno, ahora si vamos un paso atrás y pensamos en que vamos a hacerle un test genético a cualquier persona,
también merece la pena mencionar que existen dos tipos, aparte del mitocondrial, que vamos a intentar no mencionarlo para no complicar la ecuación. Existen dos tipos de ADN que suelen analizar los test genéticos. El ADN germinal, que es el que se encuentra en nuestros óvulos y en nuestros espermatozoides, y lo vamos a obtener a través de una muestra de sangre o de saliva, es decir, en nuestras células. Y este es el que está en todo el organismo, y estas mutaciones que encontremos en este ADN van a heredarse. La van a heredar nuestros hijos. Pueden heredarla en función del tipo de herencia, pero las podemos pasar a la descendencia. Y este es el ADN, por decirlo así, que analizamos en la mayoría de pruebas genéticas. Y luego tenemos otro tipo de ADN, el ADN somático. Este es diferente, es el ADN de los tejidos. Es decir, por ejemplo, imaginaros en el caso de que se produzca un tumor. Es decir, un tumor, en el fondo, es una célula de un tejido que se replica, comete un error y empieza a acumular mutaciones. Esa mutación está solo en ese tejido, es decir, no pertenece al ADN germinal. Entonces se produce una serie de errores que dan lugar a un tumor. Si analizamos un tumor específico, como ocurre, por ejemplo, con las pruebas como MammaPrint, Oncotype, estamos analizando un tumor y estas mutaciones que tiene ese tumor no tienen por qué estar en el ADN germinal, por lo cual no van a heredarse. Son mutaciones de ese tejido en concreto, que se llaman mutaciones del ADN somático, y sirven, pues en este caso, de estas pruebas que menciono, para conocer el pronóstico de la paciente y saber qué tratamiento darle en función de la gravedad, de la agresividad del tumor o incluso en función de las mutaciones que presente. Por lo cual, el ADN germinal se hereda, el ADN somático, las mutaciones que encontremos no tienen por qué heredarse. Bueno, hablando de la estructura del ADN, el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos que se van a enrollar formando una doble hélice. Ambas cadenas van en dirección opuesta, son antiparalelas. Y bueno, pues vamos a encontrar nuestras 4 sustancias químicas, adenina, timina, citosina y guanina, que se unen de un modo muy concreto. La adenina con la timina y la citosina con la guanina. Esta estructura fue fotografiada por primera vez por Rosalind Franklin a través de difracción de rayos X en 1952 y la describieron en 1953 Watson y Crick, lo que ha supuesto lógicamente un hito en la historia de la biología. Cuando hablamos, no sé si alguna vez oyendo, cuando habéis oído el número de bases que componen el genoma, a veces habréis oído que está compuesto por 3.000 millones de pares de bases y a veces por 6.000 millones de bases. La clave es si consideramos las dos bases complementarias que están unidas, entonces hablamos de par de bases y obviamente hablamos de 3.000 millones de pares. Cuando hablamos de ambas bases por separado, hablamos de 6.000 millones de pares de bases. Es decir, a la unión de esta citosina con su guanina complementaria en el ADN lo llamamos par de bases. De manera general, las adenina, timina, citosina y guanina se clasifican por el grupo, por decirlo así, que lo compone, por el núcleo, en bases púricas y bases pirimidínicas. La adenina y la guanina son bases púricas y son más grandes. Esto tiene importancia cuando hacemos el asesoramiento, cuando hacemos el análisis de variantes, pero bueno, aquí no viene al caso ahora mismo. Y la pirimidina, las bases pirimidínicas son la timina y son la citosina. Pero hay una base más, que es el uracilo. Y el uracilo solo se va a encontrar presente en ARN. Es decir, cuando vemos una cadena de ADN, vemos la timina. Cuando vemos una cadena de ARN, esta timina está convertida en uracilo, por lo cual es fácil distinguirlas. Estas bases, la unión de la timina y la adenina, de la citosina y la guanina, son diferentes. La timina y la adenina se unen por 2 puentes de hidrógeno y la citosina y la guanina con 3. Esto que parece poco importante, tiene importancia a la hora de amplificar, de hacer captura para hacer un exoma y de secuenciar. Es decir, cuando hay una región del genoma o del exoma que es rica en guanina y citosina, tiene una unión más fuerte, por lo cual nos cuesta más amplificar esas regiones para secuenciarlas. Y el exoma suele tener menos cobertura en estas regiones, por lo cual, bueno, pues tiene cierta importancia también, aunque bueno, esto ya lo veremos más adelante, en posteriores sesiones. Bueno, este es el dogma de la biología molecular. El ADN
se va a transcribir en ARN y este ARN se va a traducir en proteínas. Estas proteínas van a tener una función biológica en diferentes órganos dependiendo del gen. Habéis genes relacionados pues, con metabolismo de medicamentos en el hígado, bueno, con transmisión de la señal del impulso cardíaco. Hay muchísimas proteínas y todas están codificadas por un gen. Cuando hay una alteración en el gen, lógicamente hay una alteración en la proteína y esa función biológica puede perderse. En posteriores sesiones vamos a ver los tipos de mutaciones que podemos encontrar. De momento quiero solo nombrar algunas porque os voy a explicar cómo pueden alterar la síntesis de proteínas. Puede haber cambios de base, puede haber deleciones, es decir, que falte alguna base, duplicaciones, puede haber parte del ADN esté invertido. Hay muchos tipos de alteraciones. Y ahora vamos a ver, luego os voy a explicar cómo pueden impactar y de una manera muy visual lo vamos a ver en las proteínas, en la síntesis de proteínas y por lo tanto en la función del gen. Aquí tenemos una cadena de ADN. En esta cadena de ADN, disculpadme un momento, por favor. Disculpadme. Aquí tenemos abajo una cadena de ADN y vamos a ver este dogma de la biología molecular de una manera muchísimo más visual. Vamos a ver. Bien. Este dogma, que hablamos así en general, de manera más, por decirlo, más biológica, para acercarnos un poquito más al concepto biológico, el ADN va a sintetizar ARN mensajero y el ARN mensajero va a ir a los ribosomas y en los ribosomas se van a sintetizar las proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Estas proteínas, los ribosomas, van a detectar el codón de inicio dentro de la cadena del ARN, van a detectar el codón de inicio que es la señal para comenzar a sintetizar proteínas. Aquí he puesto en la derecha, arriba, cuál es por decirlo así, el triplete que codifica cada aminoácido. ¿Qué significa eso? Como ya sabéis, cada codón, cada 3 bases, van a sintetizar, van a codificar para un determinado aminoácido. Y la cadena de aminoácidos va a formar una proteína. Entonces, este codón, este triplete de bases, es el codón, equivale al codón de inicio. Veis aquí una timina y aquí un uracilo, porque en medio hay un ARN mensajero, por lo cual la timina siempre se va a sustituir por un uracilo. Pero bueno, el concepto principal, para que podáis ver el equivalente, por decirlo así, en la cadena y el aminoácido que debe sintetizarse, está perfecto. En este caso, el ribosoma detecta un codón de inicio y empieza a sintetizar aminoácidos. Treonina, ácido aspartico, glutamina, etcétera, etcétera. Va avanzando en la cadena hasta que encuentra un codón de stop. En este momento para. Entonces, estos aminoácidos van a ir sintetizando la proteína. Vamos a ver que va la animación un poquito despacio. Van a ir sintetizando la proteína. ¿Vale? Ya tenemos sintetizada nuestra proteína. ¿Vale? A la región del ADN que está entre el codón de inicio y el codón de fin se le llama marco abierto de lectura, o Open Reading Frame en inglés. ¿Qué ocurre si hay alguna alteración en este marco de lectura? Es decir, ¿qué ocurre si dentro de todas ese tipo de variantes o de mutaciones que pueden ocurrir, vamos a seleccionar una, que es una pequeña deleción en una base, se altera, vemos que esta citosina que estoy marcando desaparece y hay una pequeña deleción. Entonces va a haber un cambio en el marco de lectura, porque como vamos leyendo las bases 3 a 3, ese cambio de lectura, ese marco de lectura va a moverse. De manera que va a cambiar los aminoácidos que sintetizamos. Ese ribosoma va a sintetizar aminoácidos diferentes. El codón de inicio, pues en este caso permanece, pero luego los aminoácidos van a... Y la posibilidad de que por error se cree un codón de stop en la cadena es muy alta, ya que por azar puede producirse. Y en este caso, ¿qué ocurre? Tenemos una proteína mucho más corta que puede tener menos funcionalidad o incluso puede no ser funcional.
de manera que esa labor, esa función biológica que tenía en el organismo se pierde o se reduce. Y aquí es donde aparece pues, una enfermedad. Como veis, hay muchos códones que sintetizan para el mismo aminoácido. Esto es porque se habla que el código genético es un código genético degenerado y es por este motivo. Hay muchos códones que sintetizan el mismo aminoácido. Bueno, ya hemos visto más o menos, pues hemos visto cómo puede impactar una variante, una pequeña delección de una sola base en un gen. Dependiendo de la importancia de ese gen, estará la importancia de la alteración que cause. Ahora vamos a dejar esto atrás y vamos a ver un poquito más a fondo qué es el exoma y qué es el genoma. Es decir, cuáles son las estructuras del ADN de manera general. Aquí tenemos, por ejemplo, un ADN y vamos a observar, en este caso, dos genes, que son las unidades funcionales, como hemos visto, del genoma. En estos genes vamos a encontrar dentro los exones. Los exones son la región codificante, es decir, es la región que se va a convertir del ADN, que se va a convertir en ARN mensajero y luego se va a convertir en proteína, ¿vale? Por lo cual son las regiones más importantes. Y separando estos exones encontramos los intrones. Los intrones se pierden en este proceso de transcripción y de traducción. Luego, delante de cada gen, vamos a encontrar regiones promotoras. Esta región promotora puede intervenir en que se disminuya variaciones en esta región, puede hacer que se aumente la expresión del gen o que se reduzca. Y luego, entre un gen y otro, pues vamos a encontrar regiones intergénicas. Las regiones UTR o Untranslated Regions son regiones que van a pasar al ARN mensajero, pero no se van a traducir en proteínas. De manera que, según lo que hemos visto, el 2% del genoma únicamente son exones. Es decir, el 2% del genoma son exones. Esto significa que la mayoría del genoma es ADN no codificante. Antes se pensaba que eran pues ADN basura y ahora obviamente se sabe que no es así. Es una parte muy importante del ADN. Pero únicamente el 2% es codificante. Hay un 25% de intrones y luego tenemos regiones intergénicas. Estas regiones que separan los genes entre sí, pues a veces son, por ejemplo, pseudogenes, que son como copias de genes que están inactivos, secuencias reguladoras. Por ejemplo, también encontramos secuencias repetitivas en tándem que varían mucho de un individuo a otro y entonces se usan mucho en anatomía patológica, en reconocimiento, etcétera. Luego en forense, medicina forense. Perdón. Y luego también tenemos elementos móviles que bueno, tampoco es son más complicados y no es el tema que vamos a tratar. De momento vamos a ver, según lo que hemos hablado, cómo estos exones o este genoma se traduce en proteínas. Como vemos, este gen se va a transcribir en ARN mensajero. Y este ARN mensajero se va a traducir en dos proteínas diferentes. Y esa proteína, como hemos dicho antes, va a tener una función biológica. En el caso de la proteína A, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a proteger los glóbulos rojos frente al estrés oxidativo. Y en el caso del gen B, pues hablamos de la troponina T, que va a tener una función en el miocardio. ¿Qué ocurre si hay una alteración en un exón? Pues entonces la proteína no será la misma, estará alterada. Como hemos dicho antes, puede ser que esa proteína no sea funcional y entonces, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o no se produce o se produce en menor cantidad. Y esto lo que va a ocurrir es que entonces no protege de manera apropiada al glóbulo rojo frente al estrés oxidativo y si frente a la ingesta de determinados alimentos, pues se hemolizan los glóbulos rojos. Y en el caso del gen B no hay ningún problema porque no hay ninguna mutación y todo está correcto. De manera que cuando existe una mutación en un gen pasa de ser una proteína sana a ser una proteína dañada. Una proteína dañada que pues, puede dar lugar a una patología, a una enfermedad. Aquí tenemos a nuestro amigo y vamos a ver qué es el genoma. Pues el genoma es el conjunto del ADN de una persona. Como hemos dicho, la mayoría son regiones no codificantes. Únicamente el 2% es codificante. Y contiene alrededor de 20.000 genes localizados en 23 pares de cromosomas. Esto significa que cada cromosoma va a albergar entre 500 y 1.000 genes. ¿En qué casos se va a analizar el genoma?
Pues podemos analizarlo para tratar de encontrar la causa de una enfermedad que se sospecha que puede tener un origen genético, y en este caso, o también en individuos sanos con el fin de prevenir enfermedades. De hecho, se ha publicado este año, hace unos meses, un artículo del Instituto Craig Venter, que es un instituto muy prestigioso de Estados Unidos, un artículo en individuos sanos, secuenciando el genoma completo con unos resultados espectaculares. Se secuenciaron 1.190 individuos y se encontró que en alrededor del 17%, es decir, en 206, existían variantes genéticas que podían causar enfermedad. 1 de cada 3 personas no presentaba síntomas, lo cual es una posibilidad grande de prevención. Y 2 de cada 3 presentaban alteraciones principalmente relacionadas con miocardiopatías, arritmias o enfermedades cardiovasculares, diabetes, patologías endocrinas o dislipemias. También se encontraron hallazgos muy interesantes. De los 1.190 participantes, el 86% eran portadores asintomáticos de una enfermedad monogénica. Eso es una cifra muy alta, es esperable, pero es muy alta. Si os acordáis, al principio del todo hablábamos que de cada gen teníamos 2 copias, una heredada de nuestra madre y otra de nuestro padre. Bien, pues las enfermedades recesivas, ambas copias tienen que estar mutadas para que el individuo esté enfermo. Si solo una copia está mutada, somos portadores de una enfermedad, pero somos portadores asintomáticos, sin síntomas. Y nunca sabremos que somos portadores si no analizamos nuestro ADN. ¿Qué ocurre? El problema es cuando mi pareja y yo somos portadores de la misma enfermedad genética, porque en ese caso el riesgo de transmitirle al niño la patología es muy elevado. Y claro, el 86% de las personas pueden portar en su ADN al menos una enfermedad monogénica. Yo, por ejemplo, tengo 2. Por lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de luego pues, tomar decisiones informadas o cuidar de estar informados para que el niño, cuando nazca, pues poder cuidarle de manera apropiada. El 5,1%, además de ser portadores, eran asintomáticos, pero presentaban signos de enfermedad. ¿Qué significa esto? En este estudio, aparte de secuenciarse el genoma completo, se analizaron metabolitos, parámetros sanguíneos, el colesterol, se hicieron pruebas de imagen y se vio que en un porcentaje de los portadores había parámetros alterados. ¿Vale? Voy a decir ahora mismo una pequeña absurdez, pero solamente como ejemplo comparativo. Imaginaros, en portadores de sordera no estaban sordos, pero sí tenían, por ejemplo, pues algún parámetro alterado. Entonces, que disminuía, por decirlo así, su agudeza auditiva. Por ejemplo, es un ejemplo completamente inventado, no recogido en este estudio. Lo he puesto así para que lo entendáis de una manera más simple. Pero sí es importante porque puede servir esta información para mejorar la salud de las personas incluso, porque obviamente estos parámetros, pues muchos de ellos son accionables. El 2,4% presentaban variantes patogénicas en genes de la ACMG59. ¿Qué es esto? La ACMG59 son los 59 genes que el Colegio Americano de Medicina Genómica y Genética considera que deben analizarse o que está justificado analizar en un paciente sano. Están principalmente relacionados con cáncer y con enfermedad cardiovascular. Y estos son los casos en los que merece la pena prevenir, es decir, son cosas accionables, tienen una ventana de acción. Por lo cual, esta sociedad, la CMG, the American College of Medical Genetics and Genomics, justifica su análisis. Y el 2,4% dieron positivo para alguna de estas variantes. Algunas de las variantes que podemos encontrar aquí son, por ejemplo, los genes BRCA1 y 2, que aumentan el riesgo de cáncer de mama, algunos genes que aumentan el riesgo de cáncer de colorectal o variantes que aumentan el riesgo de miocardiopatía hipertrófica. Luego, el 7% de estos 1.190 pacientes presentaban alelos de riesgo relacionados con enfermedades multifactoriales, como por ejemplo un aumento en el riesgo de trombos o la intolerancia a la lactosa, enfermedades que dependen de entorno y genética. Esto, trasladado a la población general, implica que 1 de cada 6 personas puede presentar variantes genéticas que aumentan su riesgo de enfermedades y no lo sabe. Que 8,6 de cada 10 personas son portadoras de una enfermedad monogénica y que 1 de cada 10 presenta signos de enfermedad sin saber.
Este estudio no es de Veritas, no tiene nada que ver con nosotros, pero realmente pues nos pareció muy interesante y es totalmente disruptivo. ¿Qué es el exoma? Ahora cambiamos. ¿Os acordáis que habíamos hablado del genoma? El genoma era todo. ¿Y qué es el exoma? Pues es el conjunto de exones del genoma, es decir, el conjunto de ADN codificante de una persona. Constituye alrededor del 2% del genoma, es decir, ese pequeño porcentaje del que hablábamos. Va a haber alrededor de 180.000 exones, es decir, una media de 10 por cada gen. ¿Os acordáis que en cada gen, creo que en el dibujo, en el gráfico, pues el gen tenía 3-4 exones, pero puede tener 10, puede tener 20 o puede tener 2 exones. Es decir, hay genes muy grandes y genes más pequeñitos. Es la información más relevante del genoma, porque es la que codifica para proteínas. De hecho, cuando un paciente está malito, generalmente se le hace la secuenciación del exoma. ¿Por qué? Porque más del 80% de las mutaciones causantes de enfermedad están localizadas en los exones, por lo cual la mayoría van a estar ahí. ¿Cuándo se usa? Pues generalmente se usa para detectar o determinar si existe una mutación en un gen. Cuando hay un paciente que está malito, no sabemos qué le pasa, pero sospechamos que puede ser por una causa genética. De hecho, hace tiempo, pues hace ya bastante tiempo, utilizábamos, cuando sospechábamos de una enfermedad, analizábamos mutaciones conocidas en genes específicos. Luego pasamos a secuenciar genes completos y los íbamos analizando de uno en uno porque era muy caro. De ahí nos movimos hacia la secuenciación de paneles, es decir, secuenciábamos paneles relacionados con una enfermedad o con un determinado síndrome. Y ahora, hoy en día, pues directamente secuenciamos el exoma completo. ¿Qué diferencia hay si secuenciamos el exoma o si secuenciamos el genoma? Pues con el exoma tenemos que ir saltando. Saltamos los intrones y las regiones intergénicas y saltamos de un exón a otro. El resto de la información no la tenemos en cuenta. Con el genoma es plug and play. Analizo todo. Voy analizando absolutamente todo. Esta es la diferencia. El exoma es menos información y sale más económico, entre comillas, pero el genoma técnicamente es muchísimo más sencillo. Y más caro, lógicamente. A nivel de cobertura, es decir, las veces que leemos cada una de las regiones del genoma, hay una diferencia también sustancial entre exoma y genoma. Este es un gen, que aquí tenéis representado, el gen NP1, y estos son los exones. Y la línea que hay entre uno y otro es las regiones de los intrones. Como las gráficas estas, las pequeñas montañitas, representan la cobertura del exoma. Entonces, como veis, en cada región del exón hay una montañita que sube y que baja, que sube y que baja, que sube y que baja. Y entre un exón y otro no hay cobertura. Sin embargo, la región verde es el genoma. El genoma tiene una cobertura menor, pero es mucho más homogénea, no sube y baja. Esa es la diferencia. A nivel de información, lógicamente, el genoma es muchísima más información que el exoma y el exoma es muchísima información más que el genotipado. Dependiendo de lo que queramos aprender o estudiar del genoma, habrá una técnica u otra más apropiada. No, la secuenciación no vale siempre para todo. A veces hay enfermedades concretas que necesitan técnicas concretas. Pero bueno, por eso de manera general, esto es solamente una representación de cantidad de información. Pero no siempre necesitamos analizarlo todo o no siempre vale analizar muy poco. Bueno, vamos a ver un poquito de genética comparativa. Esto es más bien por curiosidad. Es decir, hemos hablado de que pues los seres humanos, es lógico pensar que compartimos gran parte de nuestra información genética. Es decir, somos iguales en un 99,9%, unos individuos frente a otros. Pero, ¿y con otras especies? ¿Es necesario analizar el genoma de otras especies? La respuesta es sí, porque compartimos genes con otras especies. De manera que si compartimos genes y compartimos características, vemos las características comunes y estudiamos los genes compartidos, pues podemos saber más de la función de esos genes concretos y por lo tanto sabremos más acerca de enfermedades. Por lo cual la genética o la genómica comparativa es importante. El hombre tiene 46 cromosomas, 23 pares, como habíamos hablado. El chimpancé tiene 48, tiene 2 cromosomas más que nosotros.
El perro tiene 78 cromosomas. El ratón tiene 40. Y el arroz, porque es un ser vivo y tiene genoma, tiene 24 cromosomas. Hemos dicho que entre humanos compartimos el 99,9% del ADN, es decir, somos iguales en un 99,9%. Pero ¿y con un chimpancé? Pues compartimos el 96% de la información genética, lo cual es increíble. Con un ratón el 85%. Con una vaca el 80%. Con la mosca de la fruta el 61%. Con un gallo, una gallina, el 60% también. Y con un plátano compartimos el 60% del ADN. Estos son datos realmente curiosos. Bueno, seguimos avanzando y vamos ya con la última parte de esta presentación. Vamos a hablar de genotipo y fenotipo. Tenemos a nuestro amigo de antes y hemos estudiado su ADN y conocemos su genotipo. ¿Pero eso es suficiente? La respuesta es, en principio sí, pero no nos va a decir todo el individuo. Es decir, hay muchas cosas que van a estar condicionadas por el entorno. No podemos olvidar que el entorno condiciona muchísimo el riesgo de enfermedades. El genotipo es necesario, pero el entorno es básico también. Por lo cual, la mezcla del genotipo más el entorno es lo que nos da el fenotipo. Es decir, el conjunto de características observables de un individuo. Sus niveles de colesterol, el riesgo de enfermedades. Claro, una persona puede tener una determinada genética, pero el entorno tiene un peso. Y dependiendo de la enfermedad o de la condición, el peso será diferente. En ocasiones, como vemos en el gráfico de arriba, el entorno tiene un peso tan grande que la genética pues importa menos. Por ejemplo, en el caso de tener susceptibilidad a trombos, lo cual es algo que está presente en el 6% de la población, tener una variante de riesgo en el gen F2 o en el F5, bueno, pues aumenta nuestro riesgo de trombos, una variante en el F2 aumenta nuestro riesgo de trombos respecto a la población general. Pero el entorno importa y mucho. ¿Qué consideramos entorno? Pues el movimiento, es decir, la actividad. Una persona que está en reposo prolongado es un entorno, es decir, el reposo prolongado es una situación condicionada por el entorno y va a importar y mucho. Si la persona está con un reposo prolongado o tiene una cirugía mayor o tiene un embarazo, todas esas situaciones van a cambiar su riesgo. Es decir, el entorno impacta, aunque haya un riesgo genético. Y en otras ocasiones ocurre lo contrario. El peso genético es muy fuerte, el entorno siempre tiene un valor, pero muchas veces es menor. Por ejemplo, si tenemos una mutación en un gen BRCA1, por ejemplo BRCA2, el riesgo de cáncer de mama y ovario, el de mama creo que está entre el 60 y el 80% a lo largo de la vida. ¿Tiene peso el entorno? Por supuesto que lo tiene, pero el riesgo genético es muy, muy importante. Y es importante entender algo que es clave cuando realizamos un test genético, y es entender que la genética, el libro de nuestra vida, tiene todo tipo de información, condiciona desde el color de nuestros ojos hasta enfermedades muy, muy, muy graves. De manera que hay que entender que no toda la información genética va a tener el mismo peso y por lo tanto no todos los test genéticos van a tener el mismo peso o importancia. Por ejemplo, a nivel de genética podemos encontrar enfermedades monogénicas. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de fibrosis quística. La fibrosis quística, si el gen CFTR está alterado en las dos copias que he heredado de mi madre y de mi padre, pues con mucha probabilidad voy a tener la enfermedad. Es una enfermedad monogénica con un alto riesgo de enfermedad. Enfermedades mendelianas. Aquí también la relación gen-enfermedad es muy fuerte y podemos hablar, por ejemplo, de mutaciones, como he dicho antes, en el gen BRCA1 o en el gen ATM o en genes que aumentan el riesgo de cáncer. Aquí depende de la variante, pero el riesgo muchas veces es muy alto. Tienen una herencia mendeliana, ¿no? Luego hablamos de enfermedades multifactoriales. Esto es diferente, ¿no? Aquí depende de genes y ambiente, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, como he dicho antes, pues de la susceptibilidad a trombos o de pues, la intolerancia a la lactosa, de enfermedades de este tipo, de la susceptibilidad a hígado graso no alcohólico. Son enfermedades que sí dependen de genética, pero también tienen un componente ambiental muy importante. Luego tenemos rasgos genéticos que no tienen tanto impacto en la calidad de vida. Son curiosos, nos gustan, nos permiten adaptar nuestros hábitos, pero no tienen un impacto clínico.
Y la farmacogenómica, en este caso, sí que puede llegar a tener un impacto clínico y nos permite adaptar la prescripción farmacológica, ¿no? Sobre todo y principalmente en el caso de las dos primeras, es decir, aquellas que tienen un impacto muy fuerte, muy importante en la salud, hay dos términos que necesitamos definir. El primero es penetrancia. La penetrancia es la proporción de individuos que tienen una mutación y que están enfermos. Es decir, si digo que una enfermedad tiene penetrancia completa, significa que todos los individuos que tengan la mutación van a estar enfermos. Si digo que tiene una penetrancia del 80%, significa que el 80% de los individuos que presentan la mutación van a desarrollar la enfermedad. No es lo mismo una enfermedad con una penetrancia del 30% que una enfermedad con una penetrancia del 80%, ¿vale? Por lo cual es esto muy importante. Y el grado y aquí hablamos de penetrancia, es blanco-negro, sí o no, ¿existe enfermedad? No existe. Pero el grado de expresividad es el grado en el que se manifiesta la alteración. Una persona puede tener síntomas de una enfermedad muy leves y otra persona, incluso dentro de la misma familia, tenerlos muy severos. Es decir, el grado, esto es lo que llamamos grado de expresividad. Y entonces, ¿qué tipos de pruebas genéticas podemos encontrar en el mercado de manera general? Bueno, pues como vemos que hay diferentes cosas con diferente peso, vamos a encontrar diferentes pruebas genéticas. Encontramos pruebas predictivas, como por ejemplo, bueno, pues aquellas que van orientadas a pacientes sanos para prevenir enfermedades, como por ejemplo la prueba MyGenome de Veritas que ofrecemos nosotros y otras pruebas también que ofrecen otras casas comerciales que van orientadas a pacientes sanos para prevenir enfermedades. Encontramos pruebas diagnósticas. Aquí el objetivo es una persona que está malita o que tiene un historial familiar de cáncer o de enfermedad cardiovascular y vamos a tratar de encontrar variantes que justifiquen, bueno, confirmen o descarten el riesgo o que confirmen o nos den un diagnóstico de los síntomas que tiene el paciente. Este es el foco clásico tradicional de la genética. Luego tenemos pruebas de riesgo reproductivo. ¿Os acordáis que hemos dicho que el 86% de las personas portan una enfermedad en sus genes y no lo saben? Bueno, pues estas pruebas de riesgo reproductivo te dicen si eres portador de la misma enfermedad genética que tu pareja. También hay pruebas de rasgos genéticos. Estas muchas veces son directas al consumidor. Desde Veritas nunca recomendamos pruebas directas al consumidor. Todas nuestras pruebas van a través de un especialista. Para nosotros es clave porque creemos que de esta manera nos aseguramos que al paciente se le hace el test correcto y se le hace el seguimiento correcto. Pero hay otras casas comerciales que sí ofrecen test de rasgos genéticos, bueno, porque no tienen impacto en la salud clínico, como lo que hemos mencionado antes, y por lo cual, pues, la legislación es complicada en este respecto, hay cosas sin regular, y bueno, se permiten ofrecerlas directas al consumidor. Y la farmacogenética, que siempre nosotros, obviamente, debe ser prescrita a través de un especialista porque va a ser la persona que va a ajustar la dosis en función de los resultados en caso de ser necesario. Y también esto sería, de manera general, pues un esquema de las pruebas que suelen existir o que existen ahora mismo, vistas de una manera muy general. Obviamente, seguro que nos estamos dejando alguna fuera. Es una especie de revisión o de visión muy global con el tiempo que tenemos. Y bueno, hasta aquí la charla. Y bueno, ahora es el tiempo de preguntas. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta. Quería solo comentaros que si tenéis alguna pregunta y por lo que sea no entra y no la respondemos, no hay ningún problema, nos la podéis hacer por email. Si la habéis hecho a través del sistema deberíamos verla a posteriori y si no, a través del correo electrónico podéis hacernos cualquier pregunta y os la tratamos de responder en un plazo de 24-48 horas. Vamos a ver. Bueno, nos consultan si sería posible compartir la presentación. Efectivamente, luego llegará, yo creo que os va a llegar un mail de agradecimiento y compartiremos la sesión, tanto el vídeo de la sesión como la presentación
como la presentación que habéis estado viendo. Disculpadme que a la vez que leo estoy hablando y por eso parezco distraída. Vale, nos piden también si podíamos compartir la publicación de la ACGM de los 59 genes. Efectivamente, sí podemos. De hecho, es una publicación de la CMG, un statement, y por supuesto que podemos compartirla, no hay ningún problema. Muy bien. Sí. A ver. Bueno, nos preguntan si, bueno, esto lo hemos respondido de alguna manera, pero nos preguntan si todas las variantes genéticas se detectan a través de secuenciación. Pues no, efectivamente, como he dicho antes, hay muchas variantes que no van a poderse detectar a través de secuenciación. La secuenciación sirve, pues, de manera global para la mayoría del análisis de genes que realizamos hoy en día, porque es posible analizar a muchos pacientes a la vez y obtener mucha información. Pero hay enfermedades concretas bueno, pues en las que es necesario utilizar una tecnología específica, porque hay regiones que es más difícil secuenciar, ¿no? Entonces, por eso a veces tenemos que adaptar un poquito la tecnología. ¿Las pruebas genéticas son solo para ADN somático? No, al revés, las pruebas genéticas suelen ser para ADN germinal. Es decir, generalmente lo que nos interesa es el ADN, lo que necesitamos es saber si nos va a condicionar un riesgo a lo largo de la vida, si además, daos cuenta que en general la información genética es nuestra, pero también es de la gente que queremos, es decir, de nuestros hermanos, hijos, padres, de manera que cuando hacemos un test genético también en parte les estamos ayudando a ellos. Nosotros cuando a los especialistas siempre os asesoramos y os damos soporte para ayudaros en la interpretación o para ver si un test es apropiado o no para una persona. Y la historia familiar cuenta. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene una historia familiar muy clara de determinada enfermedad genética, pues a lo mejor la prueba más apropiada no es MyGenome, por ejemplo, que es nuestra prueba, por decirlo así, de prevención para el individuo sano, que es de ADN germinal, pero no es la más apropiada, ¿no? Entonces, cuando tenemos que ir a mirar una parte del genoma, pues tenemos que mirar esa parte en concreto. Y cuando tenemos que mirar otra, miraremos otra. Por lo cual, nosotros siempre tenemos en cuenta los antecedentes. Y esto hablando de ADN germinal. Y también ayudamos a entender el impacto de estas variantes pues, en los hermanos, en el riesgo de enfermedad, etcétera. Siempre os vamos a dar soporte a vosotros. En el ADN somático, nosotros no analizamos ADN somático. El ADN somático generalmente se estudia o se analiza cuando queremos mirar tumores, básicamente. ¿Por qué? Pues porque hay mutaciones que existe un tratamiento específico, un tratamiento oncológico para esa mutación concreta. Por lo cual, o para un receptor que está sobreexpresado. Entonces, se estudia la genética, la sobreexpresión de esos genes, etcétera, y frente a ese gen específico le damos la terapia. De ahí, pues que se estudie mucho el ADN somático. Pero nosotros, en Veritas, por decirlo así, solo miramos el ADN germinal. Bueno, hay felicitaciones. Muchísimas gracias. A ver, voy a intentar, que hay más preguntas. Vamos a ver si puedo bajar. Bien. Bien. Vamos a ver, nos preguntan por los GWAS, por los estudios GWAS. Es decir, efectivamente, a ver, cuando hablamos de rasgos genéticos, los rasgos genéticos, consideramos rasgos genéticos a rasgos definidos por estudios de asociación. ¿Qué es un estudio de asociación? Bueno, pues un estudio de asociación es, por ejemplo, que quiero evaluar entre los atletas si tienen, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, qué variante puede tener relacionada con la fuerza muscular o con la resistencia los atletas pues, de fuerza o de resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces miro genes relacionados que pueden estar relacionados con los músculos o con la capacidad de respiración, etcétera, y analizo variantes que estén presentes más frecuentemente en atletas que son muy buenos en un determinado tipo de ejercicio versus la población general. Entonces, imaginaros, detecto una variante que estadísticamente está presente en más corredores, por decirlo así, corredores de larga distancia, en gente que tiene mucha resistencia, ejercicio de resistencia,
versus el resto de la población. Pues puedo considerar que supone una ventaja, es decir, que estadísticamente, si tienes esa variante, ese tipo de ejercicio, pues puede ser que te favorezca, o sea, que tengas una genética favorable para desarrollarlo. De manera que son estudios de asociación, en el fondo son estudios estadísticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos decir, no hablamos de una manera tan estricta de una variante genética o de una mutación, hablamos de variantes de riesgo, es decir, de variantes de riesgo, de polimorfismos, ¿no? Un polimorfismo es una variante que está en al menos un 1% de la población. Entonces, pues hay un porcentaje de la población que tiene una genética que le favorece una cosa y que le supone una ventaja o una desventaja frente al resto. Entonces, los GWAS es básicamente lo que hacen, estudios de asociación, y los rasgos genéticos se basan en estos estudios. Dicho esto, cada estudio de asociación tiene un odds ratio, es decir, tiene una fuerza estadística diferente. Hay cosas, por ejemplo, nosotros en Genome tenemos un rasgo genético relacionado con la interleuquina 6 y está asociado un determinado fenotipo con una producción de interleuquina 6 más alta frente a una vacunación o en una enfermedad inflamatoria. Y digamos que el odds ratio los estudios que hay detrás son muy sólidos, pero no siempre es así. Es decir, hay veces que los estudios son en poblaciones específicas, pues en caucásicos o en poblaciones, pues en población china, de manera que hay que tener cuidado a la hora de interpretarlos. Por eso nosotros pues hay que tratarlos con un poquito más de cuidado. Cuando hablamos de alelos de riesgo, que ya son enfermedades multifactoriales, pues es algo diferente, ¿no? Porque están mejor estudiados, tienen un riesgo muy bien definido, que se ha aceptado globalmente, y bueno, pues es un paso más allá, por decirlo así, ¿no? Vale. Los SNPs podrían ser utilizados para estudios predictivos o diagnósticos. A ver, para estudios diagnósticos no. Los SNPs sí se utilizan, como he dicho, por ejemplo, pues el de la interleuquina 6, pues sí te implica que puedes tener una ventaja competitiva, o que puedes tener una desventaja en determinadas ocasiones, ¿no? O frente a una infección. O, por ejemplo, si saber que absorbes mal determinadas vitaminas, como he mencionado antes, habría que ver la bibliografía de detrás e entender realmente cuál es el aporte por parte de la genética para cada rasgo que estamos mirando, ¿no? Pero si, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, el riesgo de tener la vitamina B12 baja cuando tienes un determinado polimorfismo, pues es verdad que a veces solo el aporte de la genética es pequeño, pero es un aporte. Si luego nosotros comemos fabulosamente bien, probablemente estemos muy bien de vitamina B12, pero si comemos así, a lo mejor la tenemos baja. Por lo cual, siempre nos supone una ventana abierta para prevenir o adaptar hábitos de vida. Que eso no implica que vayan a tener un impacto en la salud, pero supone una ventaja, ¿no? Una información que nos permite adaptar los hábitos de vida. Siempre teniendo en cuenta los estudios que hay detrás. Bueno, pues yo creo que no me he saltado ninguna pregunta y parece que las hemos contestado todas. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Parece que hemos terminado con las preguntas. Si en cualquier caso tenéis cualquier duda, no dudéis en hacérnosla llegar y os la contestaremos, como digo, en 24 o 48 horas. Muchísimas gracias por asistir hoy a esta webinar con nosotros. La siguiente será Herencia y técnicas de análisis de ADN el jueves 4 de junio. Lo compartiremos en LinkedIn y enviaremos invitación. Así que nada, muchísimas gracias, que paséis una tarde maravillosa.